Hola, te saluda el pastor Robert Lee. Quiero que me acompañes este día a dar lectura a un versículo que sé que traerá a tu corazón y a tu vida paz y mucha tranquilidad. Este se encuentra en uno de los salmos más emblemáticos de la Biblia, es el Salmo 23. Quiero que me acompañes a lecturar el versículo 4 y sé que será de gran bendición para tu vida. Dice así la Escritura: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo tuvo que haber sido escrito por un hombre con un corazón que había sabido vivir tiempos de alegrías, tiempos de satisfacción, tiempos placenteros, como también le había tocado vivir tiempos difíciles, dolorosos, tiempos de angustia y de aflicción. Claro, en esta vida, dice el escritor de Eclesiastés, que el ser humano vive diferentes tiempos y diferentes situaciones. Por eso claramente el autor de Eclesiastés nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que todo tiene un tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para plantar y hay tiempo para cosechar. Hay tiempo para amar, hay tiempo para dejar de amar. Entonces, comprendiendo esta premisa, podemos de alguna manera entender que en el escritor se refleja el sentimiento que todos los seres humanos en una u otra manera vivimos. Claro, en esta vida no todo es felicidad, ni tampoco podemos encontrar satisfacción plena sin que tenga también ingredientes y tiempos de dolor y aflicción. Hoy nos está tocando vivir tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, tiempos que están desgarrando el corazón de las naciones, tiempos en el cual nos sentimos afligidos, nos sentimos muchas veces confundidos y puede que lleguemos al extremo de haber comenzado a perder la fe. Quiero que al reflexionar conmigo en este Salmos, puedas al terminar esta reflexión meditar muchísimo y desde el corazón de Rey David puedas juntamente con el escritor entender una gran verdad eterna. Esta gran verdad que está separada y solo está guardada para aquellos que reciben y creen en ese Dios todopoderoso como su protector, como su cuidador, como aquel que siempre está velando y que nos está acompañando en todo momento. Claro, es por eso que este Salmos comienza en el versículo 1 declarando de una manera muy enfática que Jehová es mi pastor. ¿Y quién lo estaba diciendo? ¿Quién es aquel hombre que estaba dando testimonio acerca de este Dios proveedor, protector, misericordioso y guardador? Era David, aquel muchachito que había tenido una experiencia maravillosa con este Dios eterno. Aquel muchachito que había visto la mano poderosa de Dios al librarlo de este gigante llamado Goliat. ¿Recuerdas? Este muchachito que Dios los llamó detrás de un oficio muy común y que hoy, tomando esta realidad, esta experiencia que él tuvo en su vida humana, en una etapa de su existencia, al ser un pastorcillo de ovejas, ahora él nos quiere transmitir esta gran verdad eterna acerca de esta relación y este afecto tan cercano que existía entre un pastor y su rebaño. De igual manera, el gran amor y la gran protección que ejerce ese buen pastor sobre la vida de sus ovejas. Es por eso que David ahora reconoce esta condición y él mismo se ubica
como una oveja del Señor. Por eso dice en el versículo 1 claramente, Jehová es mi pastor. Él está dando por sentado que ahora Él pertenece a su rebaño, que está bajo sus cuidados. Por tanto, Él tiene sobre sí el máximo cuidado, la máxima protección que cualquier ser humano quisiera tener. Y es de ese Dios eterno, de ese Dios incomparable, que tiene el control absoluto de toda su creación y que todo lo que existe siempre está bajo sus dominios. Entonces, David está reconociendo a Jehová como su pastor y comienza a narrar él a través de este salmos sus experiencias y las bondades que ese Dios divino, que es su pastor, ha tenido para con él. Ahora, infiere también en este salmos, David, que que ese Dios maravilloso nunca le ha hecho faltar ninguna cosa buena, que nunca le ha hecho faltar ninguna bendición que él ha necesitado. Pero al mismo tiempo, también infiere que en los tiempos difíciles, en los tiempos de dolor, Dios también ha estado presente para fortalecerlo, acompañarlo y juntos con Él poder atravesar ese valle. Es necesario comprender entonces que ese buen pastor es un Dios que nos promete su presencia y que nunca nos abandonará el camino de la misericordia, porque su presencia trae misericordia para nuestras vidas. Es para nosotros entonces un deber tener que caminar siempre escuchando la voz de este buen pastor, caminando como su rebaño siempre detrás de su palabra. Ahora entendemos cuando Jesús en una oportunidad dirigiéndose a sus discípulos les dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también dijo que las ovejas oyen la voz de su pastor y que la siguen. Qué importante entonces es entender y reconocer que Jehová es nuestro buen pastor. Por tanto, tenemos este deber de escuchar su voz y seguirle. ¿Y de qué manera en estos tiempos podemos nosotros seguir la voz de este buen pastor? Si no es a través de sus palabras, a través de sus mandamientos, a través de las Escrituras. Nos ha dejado la Biblia, libro santo, libro perfecto. Nos ha dejado a través de la historia para que ningún ser humano pueda tener la excusa y que jamás se pueda presentar ante el Señor aduciendo que nunca escuchó su voz y que nunca Dios lo dirigió y le mostró el camino por donde debía de andar. Ahora, la Escritura está abierta para que tú y yo, en estos tiempos que estamos viviendo, queramos conocer esa voluntad, podamos hacer, pensar, sentir y vivir en su verdad. Por eso es necesario que comiences a escuchar la voz de tu pastor a través de su palabra. Es necesario que te des tiempo de reflexionar en las Escrituras. Dedícate a la lectura, dedícate a la búsqueda de su verdad. Hoy, este tiempo de cuarentena nos está permitiendo poder continuar en los estudios bíblicos durante las noches, pero de una manera muy personal, poder comenzar a disciplinarnos, a empezar a buscar, a conocer más de su voluntad y de una manera muy personal, comenzar los estudios bíblicos en casa. Claro, tú mismo puedes hacerlo. Tomar tu Biblia, orar a nuestro Señor para que Él te dé el entendimiento, Él te dé la iluminación de su Espíritu, para que comiences a profundizarte y puedas ejercitarte en el estudio de su palabra, por tanto, el estudio de su voz. Ahora, por ser Jehová el pastor de David, no solo el de este hombre, sino también hoy es nuestro pastor. Entonces David empieza a inferir que nunca ninguna cosa le faltaría. También David, ya que él, como buen pastor que fue en su juventud,
entendía perfectamente que una de las labores prioritarias de todo buen pastor era llevar al rebaño hacia lugares donde encontraba el alimento más adecuado para la subsistencia de las ovejas, en campos donde había un pasto verde, llevarlos en ríos donde había agua no empozada, sino cristalina y agua aceptable para la alimentación de su rebaño. Entonces, David es claro cuando nos dice claramente que este pastor maravilloso nos lleva a lugares de delicados pastos. Y en esos lugares nos hace descansar. Y junto a aguas de reposo nos pastorea siempre. Qué hermoso es comprender que al comenzar nosotros a reconocer que Él es nuestro pastor y que empezamos a escuchar su voz a través de su palabra, entonces comenzamos a ser pastoreados, apacentados por su presencia, por su dirección. Él nos comienza entonces a llevar a tiempos de refrigerio, a tiempos de bonanza espiritual, que por más complicados y difíciles que sean las situaciones que podamos atravesar en esta vida, porque en esta vida, insisto, tendremos aflicciones. Y esas fueron las palabras de nuestro sabio Jesús, cuando dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Pero esas aflicciones pueden ser en el Señor superadas. Podemos sobrellevarlas y podemos superarlas con la gracia y la fortaleza que el Espíritu Santo infunde en nosotros. Porque este buen pastor nos llevará a esos lugares donde descansaremos en su verdad, en su palabra. Y creo que esto es la esperanza y este es el anhelo de nuestros corazones, ya que este buen pastor conoce la necesidad de sus ovejas. Él conoce perfectamente la necesidad de cada una de ellas. Y este buen pastor va a hacer todo lo posible, hasta arriesgar su propia vida, para poder salvar a sus ovejas de cualquier peligro, de cualquier riesgo. Por esto es importante comprender que este buen pastor nos está empezando a proveer lo necesario. Debemos entonces seguir su voz, buscar al buen pastor y con confianza descansar en esos lugares de tiempos de refrigerio espiritual que Él nos da. Ahora, si no tenemos algo que desearíamos tener en la vida, aunque anhelaríamos, y si hay algo que Dios no nos ha concedido, si hay cosas en la vida que Dios nos ha privado, déjame decirte también que esas privaciones, esas limitaciones, siempre tendrán una explicación en el corazón de Dios. Dios sabe darnos lo que realmente es oportuno para nosotros. Él sabe bendecirnos con lo que realmente nos va a ayudar y nos va a edificar y sobre todo nos va a llevar a tener una relación mayor de gratitud y comunión con nuestro buen pastor. A veces en esta vida quisiéramos tenerlo todo en las manos y muchas veces creemos que sinónimo de comunión con Dios es tener absolutamente todo y que no tengamos necesidad de nada. Pero hay situaciones, hay cosas que ese buen pastor nos va a limitar. Y ese tipo de situaciones, ese tipo de llamadas bendiciones, sabe Dios que puede ser que no ayuden y no contribuyan a tu vida espiritual. Es por eso que tenemos que descansar y confiadamente en el buen pastor, donde nos lleve, donde nos bendiga, en aquello que Él nos dé. Tenemos que siempre ser agradecidos y tenemos que sobre todas las cosas saber reposar en tranquilidad y en confianza. Entonces es necesario que estas situaciones de lugares delicados, donde Él nos llevará a descansar, nos lleva de las manos del buen pastor. Y este buen pastor siempre estará ahí, guiándonos de sus propias manos. ¿Te recuerda la oración del Padre Nuestro cuando Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Esta es la confianza que tenemos, porque mientras que estemos sujetados en las manos del buen pastor, entonces estaremos confiados que no faltará el pan
en nuestros hogares, que siempre la bendición del Eterno llegará, aunque los tiempos sean muy difíciles, aunque las cosas se pongan oscuras. Siempre estaremos confiados porque el buen pastor está dirigiendo a sus ovejas y nos está llevando a tiempos y a momentos en medio de momentos de dificultades a tener descanso y tener tranquilidad en Él. Nunca nos olvidemos que la mayor abundancia capaz para el inconverso, la mayor abundancia para aquel que no teme a Dios es solo saciar sus necesidades básicas, saciar sus instintos básicos, sus sentidos básicos. El que no conoce a Dios, el que no está bajo el cuidado de este buen pastor, lo único que le interesa es saciar sus prioridades naturales y carnales. Pero para aquellos que son ovejas de este buen pastor, siempre tenemos que reconocer que la saciedad que necesita nuestra alma va más allá de todo bien material y que este buen pastor tiene el alimento perfecto para poder saciar nuestra intranquilidad, nuestra desesperación, nuestros momentos de aflicción y dolor, que ningún bien material, que ningún tipo de provecho humano nos pueda satisfacer. Pero en cambio, el bien que el buen pastor nos ofrece nos va a saciar completamente y siempre vamos a estar contentos en medio de cualquier situación. Por eso la Escritura nos exhorta y siempre nos anima a estar gozosos en el Señor. Y es clarísimo cuando el texto dice siempre. Porque siempre en el Señor tenemos que estar contentos y tenemos que regocijarnos en la bondad de ese Dios todopoderoso que Él ha dispuesto para nosotros. Este pasto delicado y delicioso. Y que muchas veces, aunque aparentemente podamos creer que no va a satisfacernos en este lado, en este aspecto, en esta área humana y material, porque como seres humanos queremos que también nuestra parte carnal, nuestra parte natural pueda ser saciada en material. Podemos encontrar limitaciones en esa área, pero podemos estar seguros que podemos vivir contentos, aunque no encontremos todo el bien material que nuestro corazón pueda anhelar. Es necesario bastarnos con la presencia y las bendiciones que este buen pastor nos sabe dar, este maná espiritual que es su palabra, ríos de agua de vida que es la presencia de su Espíritu Santo que está en nosotros. Dios hace entonces que sus santos puedan reposar siempre en paz de conciencia, en un contentamiento de corazón, cualquiera que sea su suerte, cualquier cosa que lo pueda aquejar en este mundo. Es necesario comprender que el alma de los buenos descansará a gusto siempre en el Señor. Y esto hace que los pastos que nosotros podamos siempre comer sean pastos frescos y deliciosos. Realmente, para un creyente que está saciado en la presencia del Espíritu Santo, aunque coma un pan seco, siempre va a estar satisfecho y contento en el Señor, porque nuestra mayor saciedad es su presencia, es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, es necesario entender también que somos conducidos junto a aguas de reposo donde nos lleva el Señor, quien nos alimenta de bondad, y esa dirección que Él nos da nos dirige hacia esos manantiales, a esos lugares donde podemos encontrar frescura y podamos encontrar renovación espiritual en el Señor. Y esto lo vamos a encontrar a través de una vida de oración, a través de una vida congregacional. Claro que sí, de una manera muy personal, como dijo nuestro Señor Jesús. Es necesario que en lo secreto busques a tu Señor. Entra ahí en tus aposentos y entenderás lo hermoso que es estar en este manantial de vida. De una manera muy personal, busca la unción del Espíritu Santo para que fortalezca tu vida espiritual hoy más que nunca. Pero también nos lleva a poder saborear de estas delicias de estos manantiales a través de una vida congregacional. Porque esta vida congregacional nos permite edificarnos mutuamente, nos permite edificarnos unos a otros con testimonios,
con salmos, con himnos, edificándonos y animándonos en el Señor. Por eso, la vida de congregación, la vida de comunidad es importantísimo para que tú puedas siempre también en el Señor ser restaurado en fuerza. Dios utiliza muchos medios. Dios entra al mundo de muchas maneras. Y sabes, de la manera que el texto nos revela, que siempre ha sido la manera que Dios lo ha hecho muy palpable, muy directa, ha sido a través de los hombres. Sí, claro, Dios habla y Dios ha entrado al mundo a través de los hombres. Y esto es importante comprender. Por eso, la vida de comunidad nos permite tener esta fluidez espiritual, esta fluidez de bendición. En medio de tiempo de silencio, podemos ser bendecidos a través de la vida de otros creyentes. Ahora, para poder gozar de estos manantiales, para poder gozar de este maná espiritual, de estos pastos verdes, es necesario caminar por un camino del deber, un camino de obediencia a su palabra, un camino que no solo escuche su voz, que nos conduce a la providencia, sino que haya un corazón y una voluntad sometida a esa voz. Ese camino del deber es el camino del verdadero placer. Pero en estas sendas no somos capaces de caminar a menos que Él nos guíe. Y para eso necesitamos ciertamente su presencia. ¡Wow! ¡Qué hermoso es entender esta verdad! Para poder no equivocarnos de senda, para poder no equivocarnos de lugar, no esparcirnos del rebaño y no salir del grupo donde Dios nos ha puesto. Es necesario entonces tener un camino claro, un camino que el mismo Señor ha establecido para nosotros. Es necesario entonces más bien cuidarnos de andar siempre en esta palabra, en esta verdad. Ahora el salmista continúa diciendo, este buen pastor confortará mi alma, me guiará entonces por estas sendas, por ese camino que hablábamos, por estas sendas de justicia, por amor de su nombre. Él no nos está llevando por un camino equivocado, Él no nos está llevando por un camino de error. Y si en algún momento tropezamos, si en algún momento por nuestro necio corazón pecamos contra Dios, creo que ahora podemos entender las palabras de David, luego de su caída, luego de su pecado. Tú te imaginas a un David herido, a un David realmente afectado, entristecido, al punto de decir que sus huesos estaban secando por causa de su pecado. Ahora él está comprendiendo que este buen pastor puede proveer aquella bendición, aquella restauración que puede confortar esta alma que necesita ser restaurada. Entonces, es importante estar siempre siguiendo la voz del buen pastor, porque este buen pastor, a pesar que podamos nosotros caer, quebrarnos alguna patita, podamos por ahí ser amenazados por animales feroces, este buen pastor siempre va a estar presto a curarnos, a vendarnos, a protegernos y mantenernos siempre en el redil. Ahora, David no solamente nos habla acerca de la restauración que este buen pastor puede en nosotros obrar, sino que también nos lleva a nosotros a reflexión, nos lleva a nosotros a comprender que no debemos tener temor de ningún mal. Por eso el texto dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temeré mal alguno. Claro, la verdad es eterna. Aquí no está haciendo acepción, no está separando temores, no está separando situaciones que sí puedan crear en sus ovejas algún temor que pueda tenerlos realmente encarcelados en un lugar de desorientación, de confusión, en un lugar, en un tiempo de soledad. David lo está entendiendo plenamente, que hay momentos que podemos vivir momentos de terror. Ahora, pero es importante también entender que ciertamente podemos vivir esos tiempos de terror, pero David escribe esos tiempos como sombras de muerte. Él no está diciendo que son muertes en sí, sino hace referencia que son sombras de muerte. Ahora, entonces, aquellas ovejas pueden encontrarse en momentos de amenaza, en momentos
donde sus vidas se encuentran confrontadas realmente a la muerte segura. Pero David está comprendiendo que ese tipo de amenazas no van a llegar a consumarse. Ese tipo de amenazas que peligra y pone sus vidas en peligro no van a llegar a terminar en un momento de dolor y término real, sino que David nos está llevando a comprender que ese Dios maravilloso, cuando está con nosotros, ese buen pastor que nos está dirigiéndonos por estos valles, porque son valles, son etapas, son espacios, son tiempos que vamos a vivir, y que quede claro, pueden aparecer a nuestro alrededor figuras de amenazas que nuestras vidas ponen en riesgos, pero la Escritura nos lleva a entender que solo son sombras, sombras que van, sombras que vienen, y que a la larga no tendrán ningún tipo de efectividad y de riesgo en nuestras vidas si el buen pastor está con nosotros protegiéndonos. Nunca te olvides de eso, que Dios siempre cuidará de los suyos. Salmos es clarísimo y lo reafirma al decirnos que aunque ande valle de sombra y de muerte, no temerá. Es muy diferente que encontremos la sombra de una serpiente tratando de picarnos, que encontremos una serpiente en sí que nos pique. Es muy diferente que veamos la sombra de un león que quiera devorarnos y que sea realmente un león que nos quiera devorar. No sé si estás comprendiendo que en esta vida que vamos siempre a atravesar, llamado valles, hay etapas en esta vida donde vamos a entrar por esos valles, y esos valles son espacios y tiempos que Dios ha establecido para fortalecer nuestra confianza en Él, para aprender a confiar plenamente en la protección del buen pastor. Él no tiene el propósito de abandonarte en los valles. Recuerda que Él está prometiendo su presencia contigo, porque Él lo está diciendo claramente, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Estás comprendiendo? Él siempre andará con nosotros cuando crucemos esos valles. En estos tiempos de esta pandemia mundial, tienes que estar plenamente convencido, aunque muchas veces tus emociones, aunque muchas veces tu corazón no lo entienda, muchas veces tu mismo temor humano, tus nervios te jueguen en contra y comiences a vivir momentos difíciles, esos valles, esas temporadas, esas estaciones donde empiezas a traer a mente, empiezas a traer a tu conciencia muchas cosas. Dentro de ti empiezas a librar una crisis de fe, donde comienzas a tener ausencia de paz y empiezas a decir: Señor, ayúdame, porque siento que me estoy debilitando y siento que estoy cayendo en desesperación. Pero tu Señor te dice a través del Salmos de David que no temas. Es necesario que pases por estos valles, es necesario que pases por este tiempo, es necesario que en medio de esta mortandad vivamos, pero el Señor nos dice: iglesia, no se olviden que solo son sombras que aparecen y luego desaparecerán, porque yo estaré con ustedes, yo los voy a proteger, mi vara y mi cayado siempre estarán ahí prestos, no solo para usar la vara para poder protegerlos de todo peligro, sino también para ejercer dominio y control en aquellos que son mis ovejas. Yo los dirigiré, yo los guiaré, yo los protegeré, yo les mostraré el camino y la acción y la actitud correcta que ustedes tienen que tomar. En estos tiempos que estamos viviendo, entonces es necesario, cuando estemos pasando y caminando por estos valles, que nunca olvidemos que no estamos solos, que nunca olvidemos que no estamos solos, y que al pasar este valle y cuando pase este tiempo de prueba que estamos viviendo, al otro lado del valle, no te olvides que habrá especies aromáticas. Al otro lado del valle, luego que pasemos este tiempo, saldremos a salvos y viviremos tiempo de abundancia, tiempo de refrigerio, tiempo de fortaleza,
esperanza. Y cuando miraremos hacia atrás, recordando este tiempo que vivimos en el tiempo de cuarentena y de nuestras vidas fueron amenazadas por estas sombras de epidemias, entonces recordaremos cuán grande ha sido nuestro pastor. Recuerda entonces que es un pasar nada más, que es un corto paseo y es un pasar por el valle. No lo olvides, que ninguna oveja se va a perder en el valle, sino que todos estarán a salvos, protegidos por el buen pastor. Todos aquellos que están bajo sus manos, protegidos por él, ninguno se perderá, como dijo nuestro Señor. Aquellos que el Padre les ha entregado, ninguno se perderá, de aquellos que realmente son sus ovejas. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, y si tú estás escuchando esta prédica a través de estos audios y todavía no has decidido, no has tomado la decisión que el Dios eterno de los cielos sea tu buen pastor, que Él dirija tus pasos, que Él sea aquel que dé satisfacción a tu alma, aquel que pueda guiar tus decisiones y tu destino. Es necesario que hoy tomes una decisión y lo invites a que Él sea tu pastor, para que Él también pueda cuidar de ti y que puedas atravesar ese tiempo de valle de sombra. Y ese buen pastor siempre te estará escoltando a través del valle. Su presencia nos va a animar siempre a andar con Él confiados. Y su vara y su cayado siempre estarán ahí como sinónimo de un pastor que nos protege, que nos defiende y que siempre está ese báculo ahí recio, que siempre está para poder proteger y marcar a aquellos en lugar y en distancia, a aquellos que le pertenecen. Este pastor es necesario comprender, este pastor tiene como propósito conducir a sus ovejas, apoyarse en su pastor, apoyarse en él mismo y llevarnos a estos suelos, a estos lugares de mayor bendición, de mayor frescura para nosotros. Nunca olvides que los beneficios de las bendiciones de Dios son en abundancia y que nunca se limitan. Es por eso que David, en constante confianza, ya terminando el Salmos, dice claramente en el versículo 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ha reconocido entonces David en este buen pastor que la multibendición de Dios nunca se escaseará, nunca se limitará, sino que siempre habrá mucha bendición y será perpetua la misericordia de Dios para con los suyos. Es necesario entender que esta mesa que prepara tiene abundancia de vino, tiene abundancia de bendición. Y es que es la abundancia que Dios promete a los suyos. Y que no solamente promete bendición y nos habla de copas llenas, llena de gracia, llena de tiempos de refrigerio, sino que también unge nuestra cabeza como un aceite. Esto es grandemente importante para nosotros. Como un buen anfitrión, siempre nos recibe, siempre está presto a hacernos sentir siempre amados, considerados por el buen pastor. Nada nos va a faltar cuando hemos creído y estamos bajo su protección. Nada. Y David termina entonces este Salmos comprendiendo que nosotros somos ovejas de su rebaño. Ahora, Él no dice, Señor, sé que seré una oveja de tu rebaño solo por un tiempo, solo por unos días, solo por una estación. Claro que no. Él está comprendiendo que la bondad de Dios es perpetua y que siempre seguirá por los siglos de los siglos. Y si en algún tiempo y si en algún momento Dios determina que ya no estemos más en esta tierra, será mucho mejor para nosotros. Y solo aquellos que son ovejas de este buen pastor están comprendiendo el propósito y están entendiendo la intencionalidad de mis palabras, porque estas palabras están descansando en las verdades espirituales, tal cual lo dijo el apóstol Pablo cuando dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo.
Es cierto, si en algún momento este Dios eterno determina que partamos de esta vida, de este valle, de este ciclo que nos ha tocado vivir y que ciertamente llegará en el tiempo del Señor, es necesario comprender que será mucho mejor para nosotros, porque estaremos juntos al buen pastor, lo conoceremos cara a cara y Él nos llevará a ese lugar donde Él mora, donde hay santidad, donde hay justicia perfecta y plena. Viviremos eternamente con Él. ¿Te das cuenta? Tú tienes que tomar una decisión. Este buen pastor no nos quiere bendecir solo por un tiempo y una estación de nuestras vidas. Este buen pastor, como lo dijo David, es una bendición constante y eterna lo que nos ofrece. Es por eso que el anhelo del salmista nos describe al decir: yo quiero, Señor, todos los días de mi vida habitar y morar contigo. Todos los días que sea bajo tu protección, bajo tu bendición. En otra oportunidad Él lo dijo: es mejor estar en la casa de Dios un día que 1000 años fuera de Él. Si en esta vida terrenal, al mejor de los tiempos, en el mejor de los momentos, puedas vivir una vida plena y de buena salud, estamos hablando de un tiempo pues promedio de 80 años hoy que los hombres viven. Yo te pregunto, ese Dios y ese Dios todopoderoso, este buen pastor, ¿no te está ofreciendo un tiempo determinado y limitado de existencia con Él? Él nos está ofreciendo que su benevolencia solo será mientras que estés aquí en la tierra. Él te está ofreciendo eternidad. ¿Estás comprendiendo? Multiplica eternidad por eternidad. Elévalo la mayor potencialidad que puedas entender de lo que es tener vida en abundancia. Es necesario comprender que lo que Dios, este buen pastor, está ofreciendo a todo ser humano es darle vida y vida en abundancia, vida perpetua juntamente con Él. Y esta vida abundancia es estar con Él por toda la eternidad, porque Él es la vida, porque Él es la eternidad, y al habitar juntamente con Él, entonces habitaremos y viviremos siempre. Eso es lo que Jesús te viene a ofrecer. Este buen pastor no limita su protección a sus ovejas solo en tiempos terrenales, sino que ha preparado lugar para nosotros. Juan 14:2, para que donde Él está, nosotros también estemos. Es necesario que tomes una decisión hoy. Es necesario que dejes que el buen pastor dirija tu vida por la eternidad. Esta es la palabra que te traigo de parte del Señor. Reflexiónalo y sobre todas las cosas, toma una decisión. Jehová es mi pastor. Nunca lo olvides. Anhelo en mi corazón que esta misma palabra sea también carne en tu corazón y que hoy más que nunca también puedas decir: Jehová es mi pastor. Si quieres hacer una oración conmigo, yo te invito en este momento, por favor, si quieres pedir al Señor Dios eterno que sea tu pastor por la eternidad, acompáñame en esta oración. Padre nuestro, gracias te doy. He escuchado tu palabra y reconozco que he andado perdido y he pecado contra ti. Sé que me he apartado de tu voluntad, de tus sendas, de tus mandamientos. Reconozco que soy pecador, pero también sé, Señor, que has venido a morir en la cruz por mis pecados y por la humanidad. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi buen pastor. Muchas gracias, Señor. Sé tú mi guía, sé tú mi Dios. Encamíname a esos lugares donde hay pasto verde, donde hay manantial de vida, donde mi alma sea saciada con tu presencia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Robert Lin y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Comparte estos videos, por favor, para que muchos más puedan reconocer y encontrar a este maravilloso buen pastor. Muchas bendiciones.